Bueno, buenos días. Continuamos con la siguiente conferencia, aquí en el marco de Colombia 4.0. Este track está de animación que está organizado por Bogotá CM SIGGRAPH. Entonces, la siguiente conferencia es muy especial, es talento colombiano y se trata de un nuevo largometraje que se está haciendo en Colombia. Estamos esperando, ya casi está terminado. Seguramente próximamente lo podrán ver en cines y es la película de Mukira. Entonces, para esta charla especial tenemos 4 de los integrantes de las cabezas de la película. Una es Estefanía Piñeres, la directora y guionista. El otro es Alejandro Zapata, que es el productor ejecutivo de la película y productor de la empresa Letrario. Está también Julián Sánchez, productor general de Dinamita, y Genaro González, quien fue el director de animación de la película. La película tiene varios personajes, como ustedes se dan cuenta, los pueden ver aquí abajo. Entonces, el personaje principal pues es Mukira, aquí está también Cleo, Yolo, Tamandúa, que también la vemos acá. Entonces, pues, un poco de lo que se va a tratar el panel, la conferencia, es que ellos van a ir contando cómo es la forma de poder desarrollar una película en Latinoamérica, una bella película en Latinoamérica, por parte de una coproducción. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida. Al principio va a comenzar Estefanía, pero entonces les quiero contar que al final del panel tienen que quedarse porque hay una sorpresa que ellos tienen para ustedes, para que sepan eso. Y lo otro, recordarles que en esta charla sí se puede grabar o tomar fotos, ¿vale? Cualquier cosa, acuérdense de hacer el tag a Colombia 4.0, a Bogotá SIGGRAPH. Gracias. Entonces, bueno, comenzamos. Le doy la bienvenida a Estefanía Piñeres, directora y guionista de la película. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Sé que hay un montón de eventos súper emocionantes, entonces que hayan elegido venir a este es muy importante y significativo para nosotros. Perfecto, ya están viendo cosas de Mukira. Yo soy Estefanía Piñeres, soy la guionista y directora de Mukira, que es un largometraje de animación infantil musical. El segundo largometraje de animación infantil del país. El primero lo hicieron unas mujeres increíbles que son las hermanas Rincón, se llama El libro de Lila. Y para contextualizarles un poquito y que sepan de qué vamos a hablar, les voy a mostrar algunas imágenes muy arbitrarias, no es un teaser, no es un tráiler, es simplemente unas imágenes sueltas de la película. ¿Hay sonido? Gracias. Entonces, cuando nos propusieron hacer esta charla, lo primero que me pregunté fue qué podía decirles a ustedes, que son además un público muy variado, que les sirviera de algo, por lo menos para empezar a entender las lógicas que hay detrás de hacer una película de animación en Colombia. Yo originalmente no soy de la animación, yo soy originalmente actriz, luego guionista, y mi llegada a la animación fue casi un accidente.
Además, hoy contamos con la suerte de tener una parte importante del equipo, las cabezas en unos roles muy importantes, entonces quiero ser lo más sucinta posible para que ellos tengan chance de contarles cosas más específicas del proceso. Y como tenemos un nombre de una charla que es tan especial, que es cómo coproducir una película bella en Latinoamérica, lo que pensé es decirles algo, una cosa de cada una de esas partes de ese título, ¿verdad? Entonces voy a empezar por decir que justamente hablando de una película, que es de alguna manera el punto de partida, cómo arranca uno a escribir una película, a pensarse una película, y lo que a mí me hubiera gustado saber, que parece una obviedad, pero creo que solo una vez uno está en el rol de ejecutarla, entiende lo profundo que es esto, es que en un mundo cada vez más individual, más afanoso, en el que queremos todo instantáneamente y muchas cosas se pueden conseguir instantáneamente, hacer una película es casi que un acto de resistencia, porque es colectiva, por un lado, es muy difícil hacer una película solo, menos una película de animación, y por otro lado requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, ¿verdad? Es casi que un antídoto para el afán. Entonces, cuando yo empecé a escribir esta película fue en el 2018, eso quiere decir que fue hace 7 años, yo hoy en día tengo 34, en el 2018 tenía 27 años, era una persona muy diferente a la persona que soy hoy, me importaban otras cosas, pensaba de otras maneras con respecto a muchísimos temas. Y una película te exige, yo creo que para mantener el motor vivo de hacerla, con todos los desafíos que supone, necesita que venga de un lugar muy honesto, de una conexión casi que visceral con esa historia, con lo que quieren contar. Conozco muchos creadores que arrancan a contar una historia porque quieren participar en festivales o ser súper reconocidos y el éxito, lo que sea que eso signifique, y se desconectan muy rápido de sus historias, o sus historias entonces terminan armadas para satisfacer lo que ellos creen que los otros quieren ver. Y es muy difícil durante 7 años, sobreviviendo a los obstáculos que implica hacer cine en un país como el nuestro, mantenerte conectado a un proyecto como un largometraje que requiere de tanto empuje, cuando la idea, el génesis, no está conectado realmente emocionalmente a ti. Entonces, para mí, esta historia nace de una premisa. Yo quería hablar de la empatía, tenía una especie de hipótesis sobre la empatía, que era que en estas narrativas que nos dividen entre nosotros y los otros, se hace casi que una frontera para la empatía, y todo lo que pase del lado de los otros, las personas que no piensan como nosotros, que se sienten lejanas, pues no nos importa, y todo lo que pasa de este lado de esa frontera, pues sí nos importa, ¿verdad? Entonces empecé a partir de esa semilla, que sigue siendo de alguna manera el ADN de esta historia, sigue siendo algo que me conmueve y me remueve y me hace cuestionarme. Por lo tanto, he podido mantener la historia, mi conexión con la historia durante estos 7 años. Nace de ahí, de una pregunta que para mí era casi existencial y que yo sentía que tenía una necesidad profunda de contar. Entonces, esto para decir que esto es un proceso largo, arduo, y que quienes sean que estén pensando acá, que quieren contar una historia, de alguna manera mi consejo que me gustaría que me hubieran dado es que la contaran desde la necesidad y no desde lo que ustedes creen que los otros quieren oír o quieren ver. Eso por un lado. Luego, con respecto a Latinoamérica, evidentemente nosotros somos una región con unos desafíos muy particulares, ¿verdad? Nosotros no tenemos los mismos presupuestos que tiene el norte global. La mayoría de los proyectos de animación que consumimos desde que somos chiquitos vienen del norte global, son norteamericanos, europeos, y claro, eso tiene una razón de ser, y es que la animación es un proceso muy costoso, y como en Latinoamérica los procesos son más pequeños, hacer cine de animación es particularmente desafiante. Sin embargo, yo tengo una creencia, y es que los obstáculos también son una oportunidad de repensar ciertos aspectos de la realización, ¿verdad? Tuve un profesor en la universidad, yo soy tadeísta, estudié publicidad en la Tadeo, y tenía un profesor en la universidad que decía que el estilo no era más que limitaciones e hipérboles. Entonces, asumir, por ejemplo, y les voy a mostrar en un momento cómo se traduce esto, que en tu ilustración no va a haber líneas curvas, solo va a haber líneas rectas. Esa es una limitación, no va a haber líneas curvas.
y asumir que en tu ilustración solo va a haber colores cálidos, eso es una hipérbole. ¿Cómo llevas esa colorimetría al exceso, verdad? Nosotros teníamos un desafío acá y era que nosotros queríamos que esta película se hiciera, no queríamos quedarnos eternamente buscando fondos para reunir los millones de dólares que en teoría requiere una película de animación para hacerse, sino que con los fondos que igual logramos reunir, que no fueron pocos, queríamos que la película llegara a buen puerto, y eso implicaba una limitación. La limitación era técnica, teníamos que usar una técnica de animación que se llama cutout, que digamos que ofrece muchísimas posibilidades, pero también en términos de cómo se ve, de hasta dónde se puede llegar con ella, pues hay ciertos límites. Y lo que decidimos hacer para contar esta historia y hacerlo de la manera más cautivadora posible fue usar esas limitaciones a nuestro favor y crear un estilo visual que potenciara esas limitaciones y que no parecieran un sacrificio o un error, sino que parecieran absolutamente intencionales. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en la película tenemos dos universos, el universo de la selva y el universo de los monstruos. Entonces, como sabíamos que en el cutout hay un desafío con la profundidad y que es más difícil, digamos, crear muchas dimensiones, entonces decidimos integrar visualmente la bidimensionalidad y que se sintiera una decisión consciente, porque lo fue. Entonces, en la selva, que es este universo, había solo líneas curvas, no hay líneas rectas, pero esto no era una decisión arbitraria, no fue porque se nos ocurrió y dijimos, se ve bien, sino porque además usamos esto para narrar desde lo visual cosas que queríamos decir sobre el universo y la película. En la selva, como nosotros lo vemos en nuestra historia, todo encaja, todo convive armónicamente, cada elemento tiene su lugar, no hay competencia por la existencia entre los elementos, sino como que se abrazan, ¿verdad? Se integran. Entonces encontramos esta forma estética de contar algo más profundo sobre el universo, pero que además nos ayudara a potenciar visualmente la película y técnicamente la técnica, valga la redundancia, que elegimos para llevarla a cabo. En la selva solo había colorimetría de verdes y azules, en las noches algunos morados, y esto parece muy simple de decir, pero para el equipo de dirección de arte, de fondos, fue absolutamente desafiante tratar de entender y de traducir una nueva estética a su oficio. Entonces tuvimos que hacer muchísimas guías. Esto que está aquí lo hizo Laura Correal, que fue una de nuestras directoras de arte, maravillosa directora de arte, para tratar de enseñar al equipo y casi que diseñar un número de reglas que les permitiera al equipo de fondos traducir esto de forma más fácil, la especie de nueva física que nos habíamos inventado para la selva. En contradicción con la selva, entonces aparecía el pueblo, porque justamente estos dos universos en la historia están como en constante choque. Entonces queríamos mostrar ese choque también visualmente, por lo que el pueblo apareció de alguna manera como antítesis de lo que habíamos propuesto para la selva. En el pueblo solo hay líneas rectas, solo hay colores cálidos, naranjas, amarillos, rojos, rosados, ¿cierto? Y esto también nos permitía contar una cosa más profunda sobre el pueblo, que era que en contradicción con la selva armoniosa en la que todo cabe, todo se abraza, en el pueblo todo compite, lo llamamos la estética de vidrio roto, todo está en constante fractura. Queríamos hablar de esa sociedad que habita ese lugar desde lo estético y de cómo además, como no ven matices de alguna manera, como no tienen la capacidad de tener una perspectiva profunda y de nuevo la bidimensionalidad sobre el entorno que los rodea, cómo traducíamos eso visualmente, cómo hacíamos que se sintiera fragmentada, digamos, la perspectiva, que no encajara del todo. Nosotros también les llamábamos a estas casitas los tetrapacks, porque lo que hacíamos era un ejercicio casi que de despichar un tetrapack en el suelo y ver cómo se rompía la perspectiva y no se ve como una perspectiva naturalista, la luz tampoco. Entonces esto para decir que si bien en Latinoamérica hay muchísimas limitaciones, yo creo que una parte de la responsabilidad como creadores o de la oportunidad como creadores que eso permite es justamente a partir de esas limitaciones ver cómo podemos proponer, y creo que ya hablando en términos de mercado, el mercado lo agradece mucho porque
hay muchas narrativas muy homogéneas, muchas de las cosas que vemos se parecen muchísimo entre ellas, pero cuando aprovechamos, digamos, las limitaciones que tenemos para dentro de ese marco crear, yo creo que aparecen cosas que se vuelven más interesantes tanto narrativamente como visual y técnicamente, y que ahí hay, digamos, un potencial increíble para una región como la nuestra dentro del mercado global. Y habiendo participado en mercados y festivales, creo que ha sido una demostración de lo muy interesados que están este mismo norte global, que de alguna manera ya tiene unas narrativas tan homogéneas en ver lo que regiones como la nuestra tienen para proponer dentro de su marco de trabajo, ¿verdad? Esto también tiene una traducción, esta guía la hizo nuestra segunda directora de arte, que es Carla Velázquez, una directora maravillosa de México, también súper talentosa, y esto también para decir que todo lo que ustedes ven aquí, que parece muy sencillo y el resultado que vieron animado, pues esto lleva un montón de procesos detrás y de metodologías que tuvimos que implementar para lograr ese resultado. Luego, esta palabra que me parece tan enigmática, que es la belleza, solo quiero decir acá que yo siento que en el mundo de hoy parece que la palabra belleza solo estuviera amarrado a lo estético y a los filtros y así tenemos linda la piel o no, pero yo creo que esto es una palabra que tiene muchísimo poder en un mundo además en donde a veces parece que el horror eclipsara la belleza. Creo que desde el arte tenemos una responsabilidad muy grande para reflexionar sobre esta palabra y lo que significa. Y en el caso de Mukira, más allá de si la película es visualmente armoniosa, placentera, si nos gusta o no, que también es muy subjetivo, para nosotros lo que fue fundamental fue hacer que el proceso fuera bello y que quienes participaran del proceso con los inmensos desafíos que no hay forma de, digamos, de evitarlos. Hay días de incendios, muchos, hay procesos difíciles y hay momentos en donde parece que la película no se va a hacer, muchos, pero más allá de eso, que el equipo pudiera durante 2 años, son procesos, llevamos en preproducción desde junio del 2023, fue cuando comenzamos oficialmente la producción de la película, estamos casi a finales del 2025, eso quiere decir que van 2 años y medio de tener un equipo inmenso trabajando en esto día y noche. Entonces, ¿cómo hacemos que el proceso, no el resultado, que el proceso sea bello? Que yo creo que el resultado al final también es una consecuencia del proceso, pero el proceso en un mundo de resultados es mucho más importante. ¿Cómo haces que la obra, esto que los artistas a veces nos creemos tanto, que es la obra de arte, no se devore a tu equipo, ¿no? ¿Cómo haces que después de 2 años y medio las personas que se van a subir aquí luego de mí no están acá pretendiendo que nos caemos bien, pero en realidad estamos súper peleados? No, después de 2 años y medio y de muchos desafíos nos convertimos genuinamente en un equipo, en amigos. Cómo hacer que eso suceda y que el día a día de estos, ya no sé cuántos son, 365, casi por 3, son casi más de 1000 días pensando en esta película entre todos, cómo hacer que ese día a día sea amoroso y de alguna manera respete también la integridad del ser humano que está detrás. Antes, en la conferencia antes estaban hablando de inteligencia artificial y de los desafíos que suponía pues trabajar con humanos. Tiene un componente adicional y es que esta no es una máquina que apagas y le das un prompt, sino es una persona que se va a su casa, que tiene sus propias preocupaciones y sus propios anhelos. Entonces, ¿cómo haces que el proceso de alguna manera esté diseñado alrededor de esos seres humanos y que los abrace, ¿verdad? Esa es mi reflexión sobre la belleza. Y por último, coproducir, aquí la parte importante es el ¿no? Porque ya luego les hablarán de producción, pero en lo que me quiero enfocar es en la parte de la colectividad que implica un proceso de estos. Después de 2 años y medio, Mukira es una película por la que han pasado aproximadamente 150 personas. Yo creo que al final del proceso, al final de este año, que sea cuando terminemos, ojalá deseennos suerte, van a haber pasado alrededor de 170, entonces se necesita muchísima gente. Y no solo se necesita muchísima gente, sino se necesitan muchísimas instituciones, voluntades. Esta coproducción es una coproducción colombo-española,
Nosotros tenemos el premio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, pero también tenemos el premio de la Asociación de Mujeres en la Animación de España, MIA, que para todas las chicas creadoras que estén aquí, mi recomendación más grande es que apliquen a este tipo de programas de formación, más allá de los premios o no, el programa de formación y las mentorías que ofrecen son invaluables. Se necesita también de tu coproductor, que en el caso de la animación, para reunir fondos de otras partes, pues es absolutamente necesario buscar coproductores en otros países. Eso implica preguntas muy grandes de brechas culturales, de qué quieres hablar, cómo le hablas al público, pero si les estás hablando a los niños colombianos en nuestro caso, porque es para una audiencia infantil, o le estás hablando a los niños españoles, ¿cómo negocias esa forma de hablarle geográficamente a cada uno? En el caso de Mukira hubo muchas conversaciones sobre esta ser una película que quería rendirle homenaje y hablarle al público infantil colombiano, y que nacía justamente de esa necesidad de yo haber sido una niña colombiana que creció viendo contenidos de otras partes del mundo que me encantaban, me apasionaban profundamente, pero no necesariamente reflejaban mi realidad ni el mundo a mi alrededor, y tener la necesidad de que los niños colombianos se vieran reflejados en los contenidos que consumían y tuvieran la capacidad de reflexionar sobre quiénes eran también desde las infancias tempranas. Pero esto para nuestra coproductora española por momentos era muy desafiante, porque las infancias colombianas no habitan de la misma manera que las infancias españolas, no están en el mismo contexto. Entonces había preguntas muy profundas sobre cuáles eran los temas que valía la pena poner sobre la mesa, cuáles no, cuáles estábamos dispuestos a sacrificar y cuáles no. Y es un proceso de negociación profunda, a veces muy desafiante, y de pedagogía mutua, ella enseñándome a mí, yo enseñándola a ella en estas conversaciones también. Pero al final del día también trae una cosa muy valiosa, y es que personas desde de afuera del equipo, incluso los mismos nuestros coproductores de Dinamita, cuando leyeron el guión por primera vez y lo retroalimentaron, todas las personas de afuera que puedan ayudarte a ver con un poco más de distancia tu proyecto, traen además la capacidad de universalizarlo, ¿no? De estas cosas que tú das por entendido y que tú piensas que todo el mundo se conecta de esa manera o habla de esa manera, hacerte tan temprano como sea posible las preguntas sobre esa historia que quieres contar desde afuera, es yo creo que de los procesos más valiosos, y de los que en una labor tan solitaria como es a veces la creación, sobre todo al comienzo, cuando uno está escribiendo y aplicando a los fondos de desarrollo, que todavía no hay dinero, entonces uno lo hace todo por su cuenta. Entre más se pueda colectivizar ese proceso, yo creo que más se enriquece también el proyecto. Entonces, esas digamos que son mis aprendizajes. Algunos de ellos los pude aplicar en la realización de esta película, otros no, otros serán para la siguiente si lo hacemos, ojalá. Pero yo no quiero alargarme mucho, porque creo que hay una oportunidad hermosa de escuchar a los coproductores y las cabezas del equipo, de este equipo maravilloso que ha hecho realidad esta película. Y el primero que va a pasar aquí adelante se llama Julián Sánchez. En mi opinión es una de las personas más relevantes dentro de la animación colombiana. Sabe muchísimo, así que si al final van a hacer preguntas, levanten mucho la mano y pregúntenle un montón, y él va a hablarles en particular desde Dinamita Animación, que es el estudio de animación que produjo la película, la parte de animación de la película, les va a hablar del proceso de producción, así que por favor recíbanlo con un aplauso. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Steph, pues, por la bonita presentación. Entonces, a ver. Digamos que mi enfoque tiene que ver un poco más con esa otra parte, ¿no? La parte como con quien congenia la historia, la idea y la intención y las ganas de hacer una película. Y pues para ese punto realmente quiero como hablar de
como de viñetas específicas. Y es que de una u otra forma la animación sí o sí es un ejercicio colaborativo. Justamente lo hablábamos ahorita en la conferencia anterior y tiene que ver mucho con la emoción del crear algo que no cualquier persona se atreve a crear, pero además de eso algo que necesita diferentes mentes, talentos y visiones para hacerse una realidad. Entonces creo que desde ese punto de vista un poco el mindset es dejarse implantar la semilla de la colaboración, es decir, entender que esto es algo que se hace a varias manos y que todas las manos en el proceso son completamente valiosas y aportativas y abrazarlas en la diferencia, porque pues no tendría mucho sentido hacer un equipo de personas que todas piensen igual y estén de acuerdo todas con las mismas ideas. En la discusión también nacen como todos estos matices que finalmente se ven proyectados en la pantalla y enriquecen mucho el relato. ¿Listo? Aquí también hay una cosa que me parece súper importante y esto sobre todo para las personas que están de pronto comenzando y tienen una intención de pronto emprender en un proyecto o emprender en un estudio, y es la participación en los mercados y hacer mucho networking. Creo que eso es fundamental, el generar tejido social en torno a las cosas que a uno le gustan. Estoy casi seguro que las personas que están acá, muy pocas de pronto tienen el privilegio o la oportunidad de compartir la pasión por los videojuegos, por la animación, por este tipo de cosas que es tan geek, por ejemplo, en un almuerzo en su casa con sus hermanos o con su mamá. O sea, eso es raro, ¿cierto? Pero en los mercados y en este tipo de eventos es donde uno se encuentra en una mesa rodeada de gente que es igual de ñoña y de geek a uno. Entonces uno puede ser, sí, arriba los geeks, arriba los ñoños. Y uno puede ser uno mismo. Entonces aprovechen esos espacios porque ahí es donde van a encontrar esa resonancia con su forma de ser, con sus particularidades, con sus rarezas que a la final no son tan rarezas. Y ahí es donde encuentran ese equipo donde posiblemente van a encontrar con quién hacer y darle vida a sus historias. Y por otro lado, en estos espacios no solo se trata de buscar esto de yo tengo esta historia, me la miras. Esa es una de las formas, no se las recomiendo, es muy invasiva y un poco cansona, pero también estén dispuestos a escuchar las historias de los demás. ¿Qué es lo que tienen que decir? A darle un feedback a su compañero o compañera, decirle, wow, qué chévere tu estilo, me gusta mucho, o al revés, como, no, a mí no me gusta el anime, a mí me gusta más whatever, ¿cierto? Porque en esas diferencias también se nutre nuestra comunidad se tiene que seguir fortaleciendo y se tiene que seguir fortaleciendo a partir del amor al otro por la diferencia, no porque tenga que pensar igual a mí, ¿listo? Y bueno, pues un poco este es el proceso que surgió la película y yo creo que gran parte de todos estos, digamos, espacios que pues ahorita quedan en fotos, eran espacios en donde simplemente nos encontrábamos entre pares, entre personas que compartíamos la pasión y las ganas de hacer animación y que no teníamos ni idea que ahí iban a estar esos futuros coproductores o esos futuros socios. Y un ejemplo de eso fue lo que pasó en Pixelatl del 2022, que fue justamente en donde tuvimos la oportunidad, por cosas de la vida, conocernos con Estefanía, no con la intención de hacer una película, sino simplemente de reconocernos entre los realizadores de animación en Colombia y abrirse y abrir su corazón y abrir su percepción a lo que las demás personas están haciendo. Creo que eso es fundamental en este ejercicio. La parte de la coproducción, ¿listo? Uno de los aspectos fundamentales es la comunicación y el manejo de las expectativas. ¿Por qué? Porque la animación es un proceso muy complejo y es antiintuitivo. Tengo un amigo que lo expresa en una frase muy particular y dice, si ustedes se miran a hacer animación, es como vernos a nosotros mismos como simios presionando teclas en un computador. O sea, estamos haciendo un montón de procesos muy raros, muy complejos para dar como resultado algo que en apariencia es simple, que es un monito moviéndose, ¿cierto? Pero para llegar a ese monito moviéndose hubo un guión, hubo un storyboard, hubo un diseño de personaje, hubo un diseño de fondo, hubo un montón de procesos que nadie más que los que hacemos animación entendemos y conocemos.
Pero si ustedes lo piensan, es como ver volar un avión. Aparentemente ver volar un avión es algo imposible, es una vaina de metal pesado y gigante, eso como vuela, ¿cierto? Pues hacer animación es un poco lo mismo, algo que en apariencia no se podría generar, la ilusión de la vida, la ilusión del movimiento, pero por medio de aplicación artística y científica, ahí está. Entonces, pero es muy antiintuitivo y desde ese punto de vista, el poder comunicar los procesos de una forma asertiva es la clave. ¿Por qué? Porque es un matrimonio de largo aliento y si alguno de esos procesos sale mal, lo más probable es que el avión empiece a caer. ¿Listo? Entonces, estos son unas capturas de pantalla de la primera reunión que yo tuve con Alejo y con Steph, en la que básicamente nos pusimos de acuerdo en qué era hacer una película de animación, qué implicaba. Entonces, sabemos que es un guión, sabemos que es un storyboard, sabemos que es un diseño de personajes, porque eso es como jugar uno. ¿Cuántas amistades se han roto por jugar uno con cada uno con sus reglas? ¿Cierto? Entonces, es un poco establecer las reglas de juego para saber que, en efecto, lo que creemos y consideramos que es hacer una película de animación, todos tenemos el mismo acuerdo en la cabeza. ¿Listo? Perdón, voy un poco rápido. ¿Por qué nos interesó ser parte como dinamita de la película? Tenía algo muy seductor que para nosotros desde el hacer era el alcance visual y del arte que en ese momento la película tenía. ¿Por qué? En el contexto, digamos, de nosotros, pues el sector de la animación es muy pequeño en Colombia y algo que siempre veíamos es el alcance artístico de la mayoría de los proyectos que se desarrollan como largometrajes de animación aquí en Colombia. Y muchas veces esos largometrajes, el alcance artístico, si bien se volvía como una gran virtud y ambición, al final del día también se convertía en algo que podría devolverse al creador y al productor en forma de inviabilidad económica o técnica para realizarse en tiempos, digámoslo, sensatos. Entonces, Mukira nos llega a nosotros con estos primeros diseños, como con estas versiones del arte y de los personajes, y que lo primero que vimos en Dinamita fue como un match en el know-how del estudio, porque el estudio cuenta y en ese momento tenía muy fortalecido, ahora aún más, pero era un fuerte el hacer animación cutout o animación por recortes, y que los creadores, la creadora estaba completamente de acuerdo con utilizar esa técnica también para hacer una película, porque generalmente la pulsión es no, cuadro a cuadro, con todos los juguetes y a muerte. Entonces aquí no se tomó ese camino y eso para nosotros fue algo muy seductor, porque si bien el estudio tiene unos fuertes background en animación tradicional, eso realmente lo que hacía era complementar muy bien la elección técnica para hacer la película en cutout. Entonces, para quienes no conocen y para quienes conocen, pues les voy a repetir un poquito de eso, que más adelante Genaro les va a ampliar el tema, y es esta animación que se hace partiendo de una marioneta digitalmente hecha para que no tenga que ser los dibujos hechos cuadro por cuadro desde ceros. ¿Listo? Hay retos que se encuentran en el camino, en las cosas que uno de pronto considera más irrelevantes. Y bueno, a propósito de esto, no se vayan a ir porque les tenemos un regalito. Aquí hay una pista. Y la máscara de Martín, que es el hermano de la protagonista de Cleo, fue todo uno de esos desafíos técnicos que pues claramente tuvimos que afrontar y que gracias justamente como a la pericia y al conocimiento técnico se convirtió en algo que no mata la producción, porque hay cosas que parecen pequeñas, pero que si no se afrontan como con cierta estrategia y pericia, pueden llevar a la producción o a ser insufrible o incluso a que no se complete. Y bueno, Latinoamérica, creo que no voy a redundar porque ya Estefanía lo mencionó, y es que se necesita una aldea, se necesita una comunidad. Hacer una película definitivamente para nosotros que somos una industria emergente requiere muchas manos y mucho talento, y seguramente en un par de años vamos a tener miles de animadores y artistas y todo lo demás, pero por ahora no lo somos. Entonces sí es importante encontrar ese apoyo en las personas que quieren hacerlo.
Dinamita Animación es un equipo de aproximadamente 55 personas que se expandió más o menos a 120 para poder llevar a cabo esta película, y que sin las manos de todos ellos, cada uno de ellas, no hubiera sido posible. Además encontramos unos grandes aliados, Bombillo Amarillo en Medellín y Gasolina Studio en México. Junto con ellos pudimos llegar a las fechas que necesitaba la producción también para sacar adelante esta película, lo cual demuestra que sigue siendo un ejercicio que se debe pensar en colaborativo. Muchas gracias, y ahora quiero dejarle el escenario a Genaro González, amigo, colega, socio del estudio, y quien les va a hablar un poco más de qué fue el reto de la animación de Mukira. ¿Cómo se llama? El play va para adelante. ¿Adelante ya? Ajá. Y si al caso tienes que tener de otra. Listo. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Genaro González, hice la dirección de animación de Mukira. Yo les vengo a hablar y quiero enfatizar en un mensaje, y es que la animación debe ser algo que nosotros veamos posible hacer. Siento que el objetivo para mí de este tipo de conferencias no es, no, tienes que nacer en otro país, crecer en otro país y hacer una película en otro país donde es más fácil hacer cine, ¿no? También con otro tipo de presupuestos. Realmente aquí mi intención es que sepamos que en Colombia podemos hacer películas, se vienen haciendo películas hace bastante tiempo, y que radica en verlo como algo que podemos hacer, no en algo que es como, no, yo fui a una conferencia y fue muy chévere, pero tendré que esperarme a ser otra persona para poder hacerlo. Realmente no creo eso, y no creo que sea la mentalidad para empezar. Bueno, les voy a hablar de algunos retos técnicos que tuvimos. Para mí es esencial, como director de animación, claramente ser el puente entre dirección y el equipo de animación. Y ese puente es una ficha importante para hacer una estrategia, ¿no? Y ser como quien representa un equipo. ¿Para qué? Para que no vayamos a pasar por encima de nadie, ¿no? Y aún así conservar las ambiciones o expectativas que tiene dirección. Entonces es un cargo con esa responsabilidad, como con mucha responsabilidad. Entonces, el primer reto fue hacer un balance entre la calidad, el tiempo y las capacidades del equipo. ¿Qué pasa? Que las capacidades de los equipos varían mucho, entonces uno tiene que pasar un tiempo como una curva de aprendizaje, en conocer a las personas y saber bien cómo es que va a manejar sus fichas. Digámoslo así, aunque fichas suena feo, pero pues... Entonces, bueno, fue un reto bastante grande, además porque queríamos mantener la calidad, y para mantener la calidad con un tiempo establecido, o sea, no ilimitado, y con un talento específico, pues toca, digamos, ser muy estratégicos. Otro reto fue el estilo de animación que desarrollamos. Digamos que dentro de la animación hay muchos tipos de movimiento, de actitudes, de maneras de actuar, y en este caso la película es muy emocional. Tiene escenas de acción, tiene escenas bastante desafiantes en términos físicos y mecánicos, pero realmente uno de los grandes retos fue representar los sentimientos de Cleo, en este caso, de Mukira, y bueno, de todos los personajes, pero claramente de los personajes principales. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a su emoción, y para llegar a las emociones no es tan fácil como dar saltos, piruetas, puños y patadas, sino que realmente se necesita un timing específico, unas miradas específicas, unas actitudes específicas que son para mí un poco más complejas de realizar que una pelea o una lucha que es un poco más concreta. Y para eso usamos una pauta muy simple para que las personas o los animadores y animadoras pudieran poner de su parte. Entonces, si yo le decía a alguien, la animación va así, las llegadas son de esta manera, los arcos funcionan así, todo funciona igual, estandarizo un poco el trabajo de las personas. Entonces, aquí el punto era tener una pauta que era más interiorizar la escena, comprender la película, para yo como animador representar los sentimientos de Cleo, Martín o Mukira. Entonces, las pautas específicas sirven mucho más para series, donde pues uno va a hacer un montón de capítulos, los va a hacer en muchos países, y pues sí es difícil controlar un poco el estilo de las personas cuando animan. Ahora, en este caso, como
El equipo estaba casi todo en in-house en un principio, después tocó abrirlo un poco más. La pauta era sencilla, teníamos mucha conversación, era algo de más, siento yo que un poco más artesanal y menos industrial. Artesanal en el sentido en el que cada plano era especial por algo y tocaba como darle cariñito y un poquito de paciencia para que las cosas quedaran como especiales. Otro reto bastante grande fue coordinar a tantas personas. Incluso, como mencionaba Julián, a 2 estudios, bombillo amarillo y gasolina. Algo importante para decir ahí es que uno en un cargo de responsabilidad como alguien que gestiona equipos debe ser muy cuidadoso porque las personas, cuando son muchas, ellas les pones un plano de animación, van animando, ellas son 15 que empiezan planos y escenas al mismo tiempo, y si uno da malas indicaciones o lo direcciona así sea un ángulo en dirección que no es, pues claro, toda esa animación se va para donde uno no quiere. Entonces, claramente requiere mucho cuidado y mucha responsabilidad trabajar con tantas personas porque es un tren que si uno direcciona mal, pues llega a donde no queremos. Y corregir esa dirección implica también muchísimo esfuerzo. Entonces, creo que ahí es donde tiene efecto la responsabilidad, porque uno dice, no, pues yo director voy, miro, reviso, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y creo que ese no es como el fin, sino realmente si esto se fue para donde no es culpa mía. ¿Cómo voy a hacer para que se encarrile de nuevo? Algo también bastante relevante en la realización de la película fue el tiempo que duró hacerla. Como el tiempo total fueron como 3 años, como desde cuando se escribió. Nosotros duramos 2 años en eso y creo que lo que más nos mantuvo frescos fue el trabajo en equipo. Si yo tengo con quién hablar un plano, si yo tengo con quién discutir una secuencia, si yo tengo con quién de pronto compartir algo de cómo me está quedando el trabajo, me mantengo fresco. Si yo estoy como encapsulado en mi casa y no hablo con nadie, siento que como que caduca un poco esa motivación con la que uno hace las cosas. Siempre compartir y hacer las cosas en equipo hace que nos mantengamos frescos, ¿no? Y motivados, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque la animación es un arte que no podemos hacer de mal genio. Entonces, claramente la motivación es un componente muy relevante, donde también hay una responsabilidad desde producción, dirección y las demás direcciones, en que las personas se sientan a gusto con lo que están haciendo, a gusto con el trabajo que entregan, a gusto con las notas que reciben o ajustes que reciben, para también hacerlas con gusto. Porque si uno hace ajustes de pronto irrelevantes o ajustes un poco incoherentes, o que alguna persona dice, no entiendo bien por qué me pone a hacer esto, pues las personas esos ajustes no los van a hacer a conciencia o con algún sentido. Entonces uno debe siempre, en un cargo directivo o de supervisión, ser muy responsable en que lo que uno dice tenga el mayor sentido posible. Hay una diferencia entre, para mí, lo que es la buena y la mala dirección, y es que alguien dice las cosas porque sí, la gente le hace caso sin saber realmente a qué se refiere, y es una eminencia, o realmente es alguien que lidera un equipo y los demás entienden lo que quiere decir y por eso es que le copian, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque me estoy extendiendo, lo siento. Bueno, el análisis, claramente nosotros, al ser un proyecto tan largo, teníamos que analizar bastante los procesos y saber si iban bien direccionados. Entonces, algo muy importante y como mensaje de buenos realizadores prudentes, es que siempre se haga un diagnóstico de si realmente lo que estoy haciendo va en un buen camino y si realmente tengo que tomar decisiones para no pasar por encima de nadie y para que mantengamos los tiempos y la calidad que se quieren. Entonces, mucho análisis y diagnóstico. Creo que diagnóstico es la palabra más indicada para eso. La distribución del trabajo, ya lo dije al principio, básicamente es esta estrategia, y como logramos hacerlo fue distribuyendo bien el trabajo y analizando muy bien las escenas y las secuencias. Que ahí radica básicamente uno saber en qué es bueno, en qué no es tan bueno, y saber delegar y saber distribuir la carga de trabajo. Y listo, eso sería por ese lado. Ahora, aquí ya estoy terminando.
creo, espero que no haya una viñeta más. Una buena peli, aquí bien lo digo, se hace con el corazón, no es un tema transaccional. En mi experiencia, cuando trabajo con personas que ven la animación de forma muy transaccional, no conecto. Las personas de pronto están buscando que le aprueben una escena, esto ya así es, apruébame, págame y ya, y no se involucran emocionalmente con las escenas. Y creo que usualmente esas escenas no son las más chéveres. Las escenas más chéveres y más bacanas son las que se hacen con pasión, con emoción. Nunca he querido sonar como romántico en el que no, hagámoslo con el corazón, pero si uno le pone lógica, si lo hace con el corazón queda más bonito. Entonces tampoco quiero parecer romántico porque no quiero romantizar la realización de animación, todo lo contrario. Quiero que la veamos como algo que es posible de hacer y no es para gente sobrenatural. Otra cosa y otra reflexión que hago es que si uno no se pone retos nuevos de los cuales no sabe si va a lograr, no va a lograr superar sus expectativas y sus capacidades. Entonces, curiosamente en este caso no fue un reto que yo me puse voluntariamente, sino que llegó y que tuvimos que asumir en grupo, y realmente estaba, no sé si por encima de nuestras capacidades, pero sí por encima de lo que conocemos y conocíamos de cómo se hace la animación, más que todo en términos de volumen. Y contra todo pronóstico lo logramos, que me pareció pues algo increíble, y por eso hace parte como de esta reflexión. Hubo un momento en el que teníamos que acabar la película como en unos 3 meses y medio más o menos. Yo decía, hemos hecho, no sé, como la mitad de la peli, que vamos a hacer la otra mitad en 3 meses, ¿cómo lo vamos a lograr? Y claramente con el trabajo de producción de todos, de dirección, porque hay que balancear, decir, bueno, esto hagámoslo así, asá, con todos esos ajustes y con la integración de estos 2 estudios, logramos hacerlo, pero para mí fue como, están locos, yo no sé si esto se va a lograr, y sí podemos superar nuestras capacidades realmente. Y lo último, y que considero que también es clave para el mensaje mío de esta charla, es que siempre tengamos en cuenta que detrás de las cosas, de los eventos, de cualquier cosa en nuestro entorno humano, pues hay seres humanos. O sea, detrás de SIGGRAPH está todas esas personas que lo organizan, que nos permiten a nosotros dar una charla para que ustedes se enteren de esta película, y son personas las que lo hicieron. No es como un gafete. Fui a SIGGRAPH, realmente fui a un evento hecho por un montón de personas interesadas en la animación. Entonces considero que detrás de todo siempre hay personas, y es importante hacer esa reflexión, porque detrás de cualquier película hay muchas personas, y criticar es muy fácil. No, esa película, el final no me gustó. Entonces siempre es como, piense que fue lograr un buen final o cuántos finales existieron detrás de eso. Entonces, ese es como mi mensaje final. Y les voy a compartir unas escenitas muy rápidamente para dejar tiempo a Alejandro. Aquí esto es parte del proceso. Como ustedes saben, la mayoría partimos de un animatic, que es dibujos sencillos, y la idea era hacer que el cutout fuera sí es plano, pero que fuera lo menos digital posible. Entonces para eso hicimos un character layout, el cual le da la guía al animador cutout cómo deben ser las poses especiales de Cleo en este caso, y así no solo se basa en una versión como de la marioneta en reposo, sino que ya tiene una referencia partida del dibujo de a dónde debe llegar. Aquí tenemos una fase que es la de posing, que es como la parte previa a hacer la animación, los intermedios. Y aquí tenemos la escena también, aquí esta es la animación. Es que escogí una escena muy larga, lo siento. Pero la idea era hablar mientras. Y esta es la escena ya con efectos, que los efectos, la mayoría, creo que todos, fueron hechos en 2D, cuadro a cuadro. Entonces creo que se integra muy bien, y que
digamos que no hay una técnica mejor que otra, sino siempre va a haber una técnica mejor escogida que otra. Entonces ya depende de la estrategia que se tenga, del talento que se tenga, ¿no? No, espere, yo no. No, espere, yo no. No, espere, yo no. No, espere, yo no. Aquí hay una integración de pétalos en 3D. Espere, yo no. Para los que sepan también del tema, les recomiendo el 3D en dosis. Los unos se ven muy digitales, 12 o 13 o 4 como en Spider-Man. Creo que lo más relevante para mí en estas escenas es cómo el dibujo le aportó a la animación por marionetas, hecha con marionetas. Y ya, esta es la última. Esta es como una integración que hicimos con también tradicional. Entonces esto es tradicional, cutout encima del tradicional, como clineando la animación tradicional. Y el jaguar es completamente hecho en tradicional. Eso es todo. Los dejo entonces con Alejandro Zapata, productor ejecutivo. La fase más real del proceso. Hola, ¿cómo están? Yo acá ya no les voy a hablar de lo bonito que es hacer animación. Creo que algo muy importante que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando tiene un proceso de estos es coger y aterrizarlo a la realidad de lo que es un proyecto y verlo como tal. ¿A qué me refiero con esto y qué quiero dejarles? Que creo que es algo muy importante y que he visto que falta en muchos proyectos y no les pase lo que eventualmente nos pasó en algún momento cuando me dijeron vamos a hacer una película animada. Yo dije, de una, hagámosla, voy a montar un estudio de animación y pues listo, y la sacamos y cuando se acabe pues cierro el estudio. Uy, no me he dado cuenta, me queda solo un minuto, entonces voy a cortar muchísimo. Tienen que mirar esto como un proceso, un tema grande, entender qué van a hacer, qué no van a hacer, qué herramientas, qué recursos tienen y de alguna manera coger y saber cuánto vale su proyecto. Eso es un tema muy importante cuando, como lo decía Julián, vamos a mercados, presentamos nuestro proyecto y nos dicen, listo, muy chévere, muy bonito su proyecto, ¿cuánto vale su proyecto? Y la respuesta de muchos es, no lo sé. Y eso es un gran error porque es una posibilidad que abrieron y probablemente no se vuelva a tener. Entonces sí, la invitación es a saber cuánto vale su proyecto, entender, sé que muchos trabajan de la mano, así van a estar ahí, no cobran su trabajo. La realidad es que todo, absolutamente todo se debe tasar y eso es lo que hace que sea muy importante. Ya con eso es mucho más fácil tener estas conversaciones. Otro tema que me parece muy, muy importante y muy relevante es ver la gente con la que uno se rodea para hacer esto. Esto no es un proceso de una sola persona, ni de dos, ni de tres. Es un montón y es donde uno tiene que empezar a ver quién es el equipo adecuado, con quién tiene uno el feeling, con quién no lo tiene. Y ahí es donde uno empieza a construir. Dice que el tiempo se acabó, pero quiero mencionarles algo que me parece muy, muy relevante y es cuando están pensando en hacer coproducciones con otros países y otros países. Me refiero a países en Europa, norteamericanos, los precios son muy diferentes. Entonces hay algo que se llaman coproducciones asimétricas y creo que es algo que deben entender y siempre deben pensar, porque ahí es donde muchos compañeros, colegas, conocidos de esta industria se han pegado muy duro, porque es como, oiga, tenemos una coproducción con Francia y nos va a dar 1 millón de euros y con 1 millón de euros hicieron 5 minutos y quedaron faltando los 65 minutos de la película
que toca hacerlos con $300.000 en Colombia. Y ellos se quedaron con el 80% de la película, 90%. Entonces siempre hay que tratar de ponerlo en los términos de ellos, cuánto vale realmente hacer la película en el país, y de ahí tasar uno y qué va a cubrir uno desde sus perspectivas. Y lo último que quisiera decirles es, miren muy bien, porque hay muchísimas herramientas, aparte de los fondos y de las cosas, para financiar este tipo de proyectos. Está la ley de cine, está CoCrea, son cosas que funcionan muy bien, son cosas que no existen en ninguna otra industria en nuestro país. Entonces yo creo que son herramientas que valen la pena. Y yo creo que la reflexión que siempre me gusta dejar en estas conversaciones, a pesar de que tenga muy poco tiempo, que ya no tengo, es realmente estos procesos generan mucho miedo, y siempre generan ansiedad, y es un tema, y yo creo que lo que uno simplemente debe hacer es tomarse el miedo, como dicen, como por los cuernos, y ir hacia adelante, porque cuando uno supera el miedo, como creo que todos alguna vez hemos superado algún miedo, uno ve la luz y ve la felicidad, y yo creo que eso es algo bien importante, sí, siempre siendo muy estructurado y pensando en que esto, sé que me van a odiar, pero esto es un negocio, y al final del día, si uno no lo ve de esa manera, pues simplemente no puede estar uno a lo largo del tiempo. Probablemente vas a tener un proyecto, lo logras y chévere, pero ahí puede morir. Pero si lo ves como una empresa, como un negocio, como algo que tiene que perdurar a lo largo, pues podrás hacer tu arte durante mucho tiempo. Muchísimas gracias.